Buenas tardes, en este video vamos a resolver el circuito. Vamos a hallar el equivalente término para este circuito entre los terminales A y B. Lo que vamos a ver es que algunos textos nos muestran o bien esta representación en la que nos aparece que entre el terminal A y B nos aparece una impedancia de carga, o simplemente esto entre los terminales A y B nos lo dejan abierto, nos dejan abierto para colocarle la impedancia de carga. Algunos textos vienen así de esta manera, otros textos de esta manera. El equivalente a Thevenin lo que me está haciendo es transformar todo el circuito a un circuito bastante sencillo, un circuito en el que solamente tenemos una fuente de tensión y una impedancia en serie con la impedancia de carga, ¿no? Entonces, todo este circuito complejo o que tiene varias cosas lo vamos a simplificar, y lo único que queda del circuito original es la impedancia de carga. Entonces, lo único que queda del circuito original es la impedancia de carga. Esto significa que si yo calculara el voltaje y la corriente en esa impedancia de carga utilizando el equivalente Thevenin, es como si yo lo calculara en el circuito original. Entonces esa es la propiedad que tiene el equivalente Thevenin. Entonces en el equivalente Thevenin vamos a calcular un voltaje Thevenin. Ese voltaje Thevenin es el voltaje a circuito abierto entre los terminales A y B. Entonces, para calcular el voltaje Thevenin, vamos a dibujar el circuito, pero entre los terminales A y B lo vamos a abrir y vamos a hallar el voltaje a circuito abierto entre esos terminales. Entonces el circuito que me queda para el voltaje Thevenin sería el siguiente. Este es el circuito que me queda para el voltaje Thevenin, y entre este punto, denominémoslo A, y este punto B, vamos a hallar el voltaje que hay ahí. Entonces analizamos este circuito, ya sea con las técnicas tradicionales de análisis de circuitos, o bien con nodos o con mallas. Entonces acá primeramente lo voy a analizar por el método nodos. Recordemos que en nodos podemos elegir analizar los nodos secundarios o no. Lo que es obligatorio analizar por nodos son los nodos primarios. Entonces, si yo tomo acá la tierra, me va a quedar este nodo de acá, que va a ser un nodo primario, y este nodo de acá terminan siendo nodos secundarios. O sea que estos dos nodos no son opcionales, no es obligatorio analizarlos. El que me interesa analizar es este nodo, nombrémoslo 1, 2 y 3. Entonces el nodo 1 es el que me interesa analizar. Entonces ese nodo, notemos de que es un nodo principal, pero entre tierra y ese nodo hay una fuente de tensión. Entonces ese nodo va a ser un nodo directo, y en ese nodo no trazamos LSK, sino que simplemente decimos que el voltaje en el nodo 1 es igual a 30 ángulo de 0. Vemos que B1 lo está tocando por el positivo, entonces es más 30 ángulo de 0. Y ahí ya he analizado el circuito, y ya con ello podría hallar cualquier corriente o cualquier voltaje que me estén pidiendo en el circuito. Entonces necesito analizar el voltaje entre el punto A y el voltaje entre el punto B. O sea, si yo colocara un voltímetro entre estos dos puntos, ¿cuánto me está marcando? Entonces lo que voy a hacer es hacer una LVK, o bien acá
así a media malla, o acá otra LVK acá, ¿sí? Una LVK arriba o una LVK por abajo, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, si yo hiciera la LVK por abajo, necesitaría conocer el voltaje en esta impedancia de J5 ohmios y el voltaje en esta impedancia de menos J20. Entonces voy a llamar a ese voltaje, coloquemos una polaridad, se la coloco aleatoriamente, digamos, llamemos a este voltaje en A y a este voltaje en B. Entonces, para hallar el voltaje en A, lo que hago es hallar la corriente que toque por el positivo. Entonces la corriente que toque por el positivo sería la corriente esta rama, que sería B1 menos 0 sobre la impedancia de la rama, que sería 15 más J5. Y después lo multiplico por la impedancia de esa rama. Y la impedancia de esa rama es J5 ohms. ¿Listo? Vamos a resolver eso por la calculadora. Y esto me va a dar que ese voltaje es igual a 3 más J 9 voltios. ¿Listo? Prosigamos. Listo. Entonces el voltaje B, la misma metodología. Voy a calcular la corriente que parta de que toque por el positivo, entonces la corriente acá. Entonces digo que el voltaje en B es igual, parto del nodo 1, B1, y llega a tierra menos 0. Ya sé que B1 vale 30 ángulo de 0, simplemente 30, ¿no? Sobre la impedancia de la rama, y la impedancia de la rama es 10 menos J20, y lo multiplico por la impedancia de la rama, que sería de menos J20. Realizando esa operación en la calculadora, esto me da que es de 24 menos J12 voltios. Listo, entonces ya sé el voltaje en esas dos impedancias. Entonces lo que hago es una LVK acá. La LVK, vamos a hacerla en sentido horario. Entonces hago la LVK para determinar el voltaje Thevenin. Listo. Entonces, con esa polaridad que marqué, siempre vamos a tomar que el terminal A va a ser el positivo del voltaje Thevenin, y el terminal B es el negativo, al menos de que me indiquen otra cosa en el ejercicio. Ese es el voltaje Thevenin que me interesa hallar. Entonces, haciendo la LVK acá, lo primero que encuentro es que el voltaje, con esa polaridad que marqué, el voltaje A lo encuentro por el negativo, más voltaje Thevenin. El voltaje B lo encuentro por el positivo, más voltaje B igual a 0. Y de ahí puedo despejar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin sería igual a voltaje en A menos voltaje en B. De esa manera opero y digo que voltaje Thevenin realizando estas operaciones me quedaría menos 21 más J 21. Es de
de esto, recordar que muchas veces lo que a nosotros nos interesa es pasar un pasor al dominio del tiempo, ¿cierto? Entonces, realmente los resultados finales siempre los debemos expresar en coordenadas polares. Entonces, esto al pasarlo a coordenadas polares me da 29,7 con ángulo de menos 135, perdón, de 135. Y ahí hallé el voltaje Thevenin, ¿no? Bueno, eso es todo lo que hay que hacer para hallar el voltaje Thevenin. Utilizando simplemente el análisis o analizando por nodos, pero solamente analicé el nodo primario. Por ejemplo, si alguien lo fuera decidido a analizar los nodos secundarios para hallar el voltaje 2 y el voltaje 3, lo que haría sería lo siguiente. Vamos a resolverlo por varias formas. Entonces, eh, por nodos secundarios, acá en el análisis por nodos secundarios, sería de fino B1, que es igual a 30 ángulo de 0. 30 ángulo de 0. Hago la ecuación en nodos y digo B2 menos 0 sobre J5. Ahí estoy sacando la corriente ahí de esa rama. Más B2 menos B1, perdón, sobre la impedancia de la rama, que sería de 15, y igual a 0. Recordemos que B1 es igual a 30. Entonces esto me queda, separando términos, B2 J5 más B2 sobre 15 menos B1, y B1 es 30 ángulo de 0, que simplemente lo puedo colocar como 30 sobre 15 igual a 0. Factorizo B2 y esto me queda 1 sobre 5 más 1 sobre 15. Este menos 30 más sobre 15 lo paso al otro lado. 30 sobre 15, eso me da menos 2, pasa al otro lado, positivo, ¿cierto? Está negativo, pasa positivo. Por lo tanto, uno sobre 15 más vale. Realizamos esta operación en la calculadora y me da que B2 es igual a 3 más J9. Listo. Bueno, vamos a analizar el nodo 3. Acá. Y analicemos acá el nodo 3. Bueno, el nodo 3 también va a tener dos corrientes de rama. Y el nodo 3 simplemente sería voltaje 3 menos 0 sobre la impedancia
J20 más B3 menos B1 sobre la otra impedancia, que es de 10, igual a 0. Listo, hacemos el mismo procedimiento de acá. Factorizamos. Esto pasa acá 13. Anulando términos. Y obtenemos simplemente que B3 es igual listo, ya obteniendo B3 y B1, B3 y B2. Entonces vamos a anotar que el voltaje Thevenin está entre el nodo 2 y el nodo 3. El nodo 2 lo toca por el positivo y el nodo 3 lo toca por el negativo. Entonces simplemente voltaje Thevenin sería B2 menos B3 y nos vuelve a dar el mismo resultado que obtuvimos analizándolo solamente como nodos primarios. Eso sería el análisis por nodos para hallar el voltaje Thevenin. Bueno, si alguien lo fuera decidido analizar por mallas, bueno, el procedimiento va a ser un poquito más largo acá, porque si lo analizamos por mallas, vamos a notar de que acá va a haber una malla 1, acá va a haber una malla 2 y acá va a haber una malla 3. Este es el circuito que estamos analizando, tiene 3 mallas. Si nosotros nos fuéramos al circuito original, vamos a notar de que hay 4 mallas, ¿no? Realmente al decir que abrimos la impedancia de carga, estas 2 mallas se me convierten en una sola. Bueno, entonces vamos a analizar ese circuito que tiene 3 mallas, de las cuales una es directa. Entonces, así como definir todas las corrientes en sentido horario, esta malla que es directa, la malla 3, valdría 2 ángulos de 30 amperios, 2 ángulos de 30. Pero notemos de que con la definida en sentido horario iría de forma negativa. Entonces, acá vamos a decir que vamos a copiar acá el análisis por mallas. Entonces, acá decimos análisis por mallas. Y lo que vamos a decir es que hay 3 SI 3 es esto menos 2 ángulo de 30. Listo, entonces lo que me queda es hacer una malla 1 y una malla 2. Entonces la malla 1, ahí, la malla 1 me quedaría de la siguiente manera.
menos 30 más listo. Y ahí terminé de hacer la primera malla, rompo paréntesis y organizo términos y me queda que y1 listo. Esa sería la malla 1. Ahora, la malla 2, la malla 2 me quedaría de la siguiente manera. Voy a empezar por la impedancia de 5 ohmios. Menos I3, pero I3 esto ya sabemos que es menos 2 ángulo de 30. Menos 9. Listo. Lo que vamos a hacer es esto, romper paréntesis y sumar términos semejantes. Entonces lo que tiene I1 sería menos 15 y menos J5. Lo que tiene I2, sería J5 más 15 más 10 menos J20. Bueno, al hacer la sumatoria de eso me da la parte real 25, la parte imaginaria menos J5. Listo. Bueno, menos por menos me da más, entonces más la 2 ángulo de 30 que multiplica a 10 igual a 0. Bueno, realizo esta operación y el número que obtenga lo paso al otro lado y lo niego, ¿sí? Lo multiplico por menos 1. Entonces, haciendo eso, esa operación da 37,32 menos J 24,64. Lo paso al otro lado negativo, entonces esto se me quedaría pasándolo acá. Listo. Y ahí notamos de que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Necesitamos resolverlo para poder hallar el voltaje Thevenin. Entonces, bueno, lo que voy a hacer
escoger de esta ecuación, voy a despejar y1, voy a voy a dejar y1 en función de i2. Entonces esto me queda y1 y 30. Todos estos S-15 y S-J5 pasarían al otro lado positivos, entonces sería más y2 15 más J5. Y bueno, y lo que hago es que este 15 más J5 lo paso acá a dividir, o sea que esto me quedaría todo dividido entre, y separo términos, entonces y acá me daría y2 15 más J5 dividido entre 15 más J5, eso me da 1, o sea que simplemente es y2. Entonces lo que estamos notando es que i1, bueno, tenemos dos términos, un número complejo que no tiene i2 y el otro número complejo que está acompañado de 2. En ese caso el número complejo es 1 ángulo de 0. Bueno, listo. Entonces si ya tengo i1, lo que voy a hacer es reemplazar i1 en esta malla 2. Veámoslo así. Reemplazo i1, digamos que esta era la ecuación 1 y esta era la ecuación 2, entonces reemplazo i1 en 2. Entonces i1 sería listo. Entonces acá aplico la propiedad distributiva, o sea, multiplico este número por acá y este número, bueno, hagámoslo acá, este número por i2, este número por este. Bueno, entonces al realizar esa primera multiplicación obtengo en la calculadora, bueno, vamos a anotar que menos 15 menos J5 es igual a tener eso negado, entonces esto me da menos 30 esa primera multiplicación, y la otra
Listo. Entonces lo que hago es que, mire, estos dos términos tienen dos, entonces los voy a sumar. Y este menos 30 lo voy a pasar acá al otro lado. Entonces se me queda aquí. Sumando esos dos números. Me queda y 2, me queda de 10. Uy. Acá iba a cometer un errorcillo. Sí, acá iba a cometer un errorcillo y era que este segundo número no daba menos J5, sino daba menos J15. Entonces corrijámoslo acá. Este número daba menos J15. Vamos a utilizar un borrador. Este número era acá. Menos J15. Listo, ahora sí creo que vamos bien. Entonces sumo esos dos números, esto me da y esto es esto pasa más 30. Sumo esto y esto que está multiplicando acá pasa a dividir. Entonces esto es listo. Y esa I2 listo. Ese es el valor de I2. Ya sabiendo I2, simplemente la I1 la cojo de acá. Cojo esto y reemplazo lo que es reemplazo el I2 en esa ecuación. Entonces el I1
pasando ahí. Bueno, este es el I1. Y ya con esa I1 y I2, ahora sí procedo a hacer una LBK. Ya sea, eh, miremos el circuito, que queda un poco alejado. Lo podemos hacer por acá por abajo o acá en la parte superior. Como generalmente por nodos lo que se puede analizar en la parte inferior, acá lo voy a hacer analizando la parte superior. Entonces, analizando la parte superior y recorriéndola en sentido horario, me quedaría 15 que multiplica I2 menos I1 más 10 I2 menos I3, y el voltaje Thevenin lo tocaría por el negativo. Vale, entonces voy a copiar esa LBK. Entonces hago la LBK para el voltaje Thevenin. Entonces arranco 15 y 2 menos I1 más 10 que multiplica I2 menos I3, bueno, menos I3, pero I3 es menos 2 ángulo de menos 30, ¿no? O sea que al final nos va a dar positivo, menos voltaje Thevenin igual a 0. De ahí puedo despejar voltaje Thevenin y es igual a 15 bueno, realizando estas operaciones, bueno, hice en la calculadora, tengo un resultado muy parecido al obtenido eh, esto por nodos, aproximándolo, y eso sería el voltaje Thevenin. Entonces, bueno, este sería por mallas. Vemos que tenemos que hacer más operaciones por nodos un poquito más cortos, nodos utilizando nodos secundarios, y por nodos primarios pues salió bastante sencillo, ¿no? No importa por el método que analicemos, siempre debemos llegar al mismo resultado. Y bueno, y la recomendación es que ustedes sepan analizar por todos los métodos, y siempre a la hora, por ejemplo, de un quiz o del parcial, ustedes analicen por cuál método tienen menos operaciones con el fin de cometer eh, menos errores operativos, ¿no? Porque entre más operaciones usted tenga que realizar para resolver un ejercicio, hay más posibilidades de que usted se equivoque. Entonces siempre analícenlo y miren por dónde esto saldría un poquito más, o por dónde tienen que hacer menos operaciones. Listo, estos fue los procedimientos para hallar el voltaje Thevenin. Lo otro que necesitamos para hacer para hallar el equivalente Thevenin es hallar la impedancia equivalente vistas de los terminales A y B. Entonces para eso apagamos las fuentes. Una fuente de voltaje la vamos a cortocircuitar y una fuente de corriente la vamos a abrir. Entonces realmente el circuito que tenemos que hacer para
la impedancia Thevenin, pongámoslo acá. Para hallar la impedancia Thevenin, la impedancia que vamos a tener es esto. La fuente de voltaje la reemplazamos por un corto. Acá hay una impedancia de 10 ohmios. Acá había una fuente corriente y eso quedó a circuito abierto. Este era de 5 ohmios. ¿Dónde está la? Este es de 15. Listo, ahí vamos a hallar la impedancia Thevenin. Lo primero que vamos a notar es que esta de 5 ohmios, esa impedancia de 5 ohmios está a circuito abierto, entonces esa impedancia la podemos borrar, o sea, tiene que borrar. Otra cosa que tenemos que mirar es no confundir estos terminales A y B con un circuito abierto. Desde ahí es donde tenemos que hallar la impedancia equivalente. Es como si acá tuviéramos otro, por ejemplo, una fuente de tensión, y desde ahí fuéramos a reducir el circuito. Entonces, el primer paso, quitar esa impedancia de 5 ohmios. Entonces el circuito me queda listo. Tenemos que analizar qué elementos quedan en serie y qué elementos quedan en paralelo. Si llegáramos a determinar que no hay elemento en serie en paralelo, tendríamos que hacer transformación delta estrella o estrella delta. Bueno, entonces esto es un nodo, este es el nodo A, B, y esto va a ser el otro nodo. Bueno, llamemos a ese nodo C. Lo que estamos notando es que, por ejemplo, esta impedancia de J5 y esta impedancia de 15 ohmios están en paralelo, porque parten del nodo A, llega a C, la de 15 ohmios parte del nodo A, llega a C, entonces están en paralelo. Y esta otra impedancia también va a estar en paralelo, parte de B llega a C, parte de B llega a C. Bueno, entonces vamos a hacer el primero el paralelo entre 5 y 15. Entonces vamos a hacer la impedancia, llevémoslo hasta 1, y esta sería 15 por J5 dividido entre 15 más J5. Bueno, realizando esa operación me da
1,5 más J 4,5. Listo. Entonces, para saber dónde queda ubicado esa Z1, lo que hacemos es dibujar el mismo circuito. Y acá las dos, esta impedancia Z1 tiene que quedar conectada donde estaba o 15 o 5, los mismos terminales A y C. Entonces podemos decir, bueno, dejémosla conectada acá abajo. Entonces esta impedancia acá arriba se me va a borrar. Y ahí quedó esa impedancia Z1. Bueno, acá esta es. Voy a hacer la impedancia Z2. Z2 proviene del paralelo entre 10 y menos J20. Listo. Hago esa operación y obtengo que esto es igual a 8 menos J4. Entonces, para mirar dónde queda esa Z2, vuelvo a copiar el circuito. Y lo que hago es borrar alguna de esas impedancias, o la 10 o la de J20, ¿no? Entonces borremos acá la de 10 y acá, bueno, al borrar la de arriba se me va todo el cable, ¿no? Se me va el cable hasta acá. Y acá queda Z2. Entonces la impedancia Thevenin va a ser igual a Z1 más Z2, esas dos quedaron en serie. Por lo tanto, la impedancia Thevenin sería sumando esas dos impedancias 9,5 esa es la impedancia Thevenin. Listo. Nos piden hallar el equivalente a Thevenin. Ya tengo la impedancia Thevenin, tengo el voltaje Thevenin. Entonces simplemente me queda dibujar el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin sería este. Dibujo acá.
una fuente de tensión con voltaje de 29,7, ángulo de 135 voltios. Acá la impedancia TN, y acá la impedancia de carga. Si me pidieran hallar el voltaje de carga o la corriente en esa impedancia de cargas, el circuito que tengo que analizar es este circuito, que es bastante sencillo. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.